Hoy os voy a enseñar cómo hacer piezas de bisutería espectaculares que podéis poneros para vosotras mismas y poneros guapas, o que podéis, como vais a ver al final del vídeo, utilizarlas para vender. Lo primero que hago es utilizar mis propios colores, o sea, no utilizo los colores tal cual salen del bote, sino que hago mezclas para conseguir colores únicos y especiales. Voy a utilizar para ello porcelana Jovi. Cuando teñimos la porcelana, siempre es importante, si lo hacemos con pintura acrílica, ponerle un poco de crema Nivea, porque la porcelana va a quedar más flexible y lo más importante es que el color se va a quedar homogéneo en toda la porcelana. Una vez lo hemos teñido, vamos a guardar la porcelana en un film transparente sin nada de aire para que no se seque. Voy a hacer exactamente 3 colores totalmente personalizados para hacer unas piezas de bisutería realmente preciosas. Solo utilizando 3 colores, un mostaza, un azul celeste y un azul muy oscuro, voy a hacer diferentes tonalidades de color. Dependiendo de la cantidad de color que pongamos de uno u otro, conseguiremos diferentes tonos. Por ejemplo, para este he utilizado azul celeste en unas 3/4 partes y solo 1/4 parte de ocre, y me ha salido este color verde aguamarino tan precioso. El anterior lo he hecho utilizando más ocre que azul, y este último estoy poniendo bastante cantidad de azul sobre lo que ya había mezclado antes, y le voy a añadir solo una puntita del azul más oscuro y me va a cambiar completamente la tonalidad. Este que estoy haciendo ahora, que es el más oscuro, es el que me va a servir de base para la pieza que voy a construir. Cojo la porcelana, le pongo el color, lo mezclo muy bien utilizando crema Nivea para que el color quede homogéneo en toda la porcelana, y lo envuelvo en film transparente. Estas son las 3 tonalidades que he logrado hacer con la mezcla de los colores. Colores totalmente distintos, únicos y personales. Voy a utilizar primero el color más oscuro para hacer la base de la primera pieza, y voy a cortar un molde en un trozo de cartulina para hacer mi propio molde que sea totalmente único y personalizado. Voy a colocar este trozo de cartulina sobre la porcelana y utilizo una herramienta que haga un corte recto y limpio, presionando sobre la mesa, porque es la mejor forma, sin duda ninguno, de cortarlo para que la porcelana no se mueva y la forma quede perfecta en un corte de una sola vez. La parte superior le voy a quitar esa pequeña esquinita para que la anilla que ponga ahí tenga libre movimiento, y voy a perforarlo de la siguiente manera. Primero por un lado le doy la vuelta y después por el otro, porque si lo hacemos por un lado, luego levantamos la pieza de la mesa y perforamos, nos queda una rebaba por la parte de atrás, así que os recomiendo que lo hagáis de esta manera. Cuando ya tengo las 2 piezas exactamente iguales hechas, lo único que cada una va a mirar para un lado, una para la derecha y otro para la izquierda para que quede más original y diferente, voy a dejar que esto endurezca un poquito sobre la mesa. Voy a utilizar el otro color, el que tiene este tono verde aguamarino tan bonito, para hacer unas rosas súper sencillas. Voy a utilizar un trozo de porcelana muy chiquitito. Hago un churrito, lo estiro sobre la palma de mi mano y lo coloco en mi dedo, y con una herramienta redonda lo aplasto para que quede fino y para quitar las huellas dactilares. Lo enrosco y así de fácil es hacer una pequeña rosa. Le hago presión en la parte de abajo para que se estreche y tenga más forma de rosa. Lo corto con una tijera y hago varias iguales. Os recomiendo que si vais a hacer varias rosas las hagáis todas seguidas, porque así ya las tenemos preparadas para ir montando las piezas. Y ahora voy a hacer unas hojas también súper fáciles. Hago una bolita que le doy forma de gota de agua, la aplasto y con una herramienta que sea finita le marco las nervaduras de la hoja, le doy forma cerrando la parte inferior y haciendo un pequeño pico en la parte superior.
y así de fácil es hacer hojitas. He hecho también en este tono que estáis viendo. Y ahora voy a utilizar cola block para pegar las piezas, porque esto me va a asegurar que las piezas, aunque se caiga el pendiente al suelo, no se despeguen. Una vez tengo la cola block colocada, comienzo a pegar primero las hojas. En la parte superior una de cada color, que cuando la porcelana se seque va a subir un poco la tonalidad cuando se seque del todo y se va a ver un poquito más oscura. Pongo, como os decía, las hojitas y una vez he puesto las hojas comienzo a pegar las rosas. Queda muy bonito si hacemos grupos de 3 rosas en el centro, es lo que queda mucho más bonito. No las he hecho todas del mismo tamaño, son un poquito más grandes, otra es mediana y otra es más chiquitita. Utilizo una herramienta para que me sea más fácil poderlas manipular y cuando he pegado todas las rosas voy a acabar de montar el resto de la pieza. Para el tema del alambrismo, como estos son piezas que estoy haciendo para vender, tenemos que utilizar materiales de buena calidad. Estas anillas son de cobre, tienen un baño dorado y son antialérgicas. Las anillas se abren de esta forma, no tirando de cada uno de los lados para el lado contrario, sino abriéndolas de una forma ordenada para que al cerrar hacer este movimiento y la anilla no se deforme. He elegido una anilla bastante grande para que el pendiente tenga movimiento y quede súper bonito. He hecho los dos iguales y ahora voy a utilizar también un aluminio de cobre con baño dorado y antialérgico. Tomo la medida de 5 centímetros y ahí doblo. Uno los dos lados y corto con un alicate que haga un corte perfecto y que no le salgan picos para que no haga daño en la oreja. Voy a comenzar a modelar los ganchitos de la oreja por el lado donde está el corte. Utilizo un alicate, un mandril en el tamaño más pequeño y hago una anilla con los dos aluminios a la vez. Hago una doblez y en el extremo donde está la doblez hago un movimiento hacia afuera. Corto con el alicate de precisión y he hecho los dos ganchos exactamente iguales con el mismo tamaño. Ahora resulta que el ganchito tiene la anilla de forma vertical y el pendiente tiene la anilla también de forma vertical. Para que quede mirando hacia adelante tengo que girar la anilla y que quede mirando hacia nosotros. Así va a quedar perfecto. Hago los dos iguales y ya los tengo acabados. Ahora os voy a enseñar a hacer otro modelo. Voy a volver a utilizar el aluminio de cobre con baño dorado y antialérgico y voy a coger un trozo de 10 centímetros por cada lado, o sea son 20 centímetros doblado por la mitad. Hago una anilla, sujeto el extremo derecho que estáis viendo en vuestra imagen, abro los dos aluminios y giro los dos a la misma vez para que haga una espiral perfecta. No debemos de girar un aluminio sobre otro, sino los dos a la vez. Cierro la forma, corto el exceso, le doy un par de vueltas y con el alicate vigilo que esté muy bien acabado para que no tenga restos, que no tenga rebabas y no haga daño en la oreja. Eso es muy importante. Hago dos piezas exactamente iguales y ahora voy a utilizar un trozo de porcelana Jovi que voy a poner en la parte inferior, haciendo una doblez y aplastando con los dedos para que quede bien cerrada. He teñido un trozo de porcelana en color rosa y he hecho muchas rositas chiquititas. Estas rositas las voy a pegar también utilizando cola block. También he hecho unas cuantas hojitas y ahora sencillamente voy a hacer la composición. Primero, como he hecho antes, pegando las hojitas porque se tienen que ver en la parte trasera y después pegando las rosas, 3 en cada uno de los pendientes. Solo queda ponerles los ganchitos y hacer tantos modelos como nos apetezca. ¿Queréis ver cuántos he hecho yo? Fijaros, un montón de ellos, todos diferentes, personalizados y súper bonitos, con mi marca y en un cartón. Quedan preciosos, un cartón que he comprado en Amazon para poderlos poner. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.